El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sigue en la defensa del pacto entre el G5+1 e Irán por el programa nuclear de Teherán, aún a la espera de un pronunciamiento del Congreso en Washington. Menos de un mes después de la negociación en Viena, el régimen de la República Islámica ha anunciado la instalación de 4 nuevas plantas de enriquecimiento de uranio. Israel, férreo detractor del acuerdo entre las potencias mundiales e Irán, desconfía de la palabra escrita y cree que en la práctica no se respetarán las cláusulas. Mientras tanto, la pregunta sigue abierta. ¿Se ha reducido realmente el riesgo de que en Teherán se fabrique una bomba nuclear? En plena Guerra Fría, bajo la amenaza atómica, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, hizo un llamado a la paz práctica. Yo hablo de paz debido al nuevo rostro de la guerra. La guerra total no tiene sentido en una era en la que los grandes poderes pueden mantener amplias y relativamente invulnerables fuerzas nucleares. 5 décadas después, Barack Obama escogió el mismo lugar para tratar de convencer al Congreso de que rechazar el reciente acuerdo firmado con Irán sería un error y llevaría a otra guerra en Oriente Medio. Y esta es la ironía. Como lo dije antes, las acciones militares serían mucho menos efectivas en este acuerdo para prevenir que Irán consiga el arma nuclear. El pasado 14 de julio en Viena, Teherán y el grupo 5+1 pactaron los límites para restringir el enriquecimiento de uranio bajo un porcentaje que permita solo fines pacíficos. Para entrar en vigor, este debe ser avalado por 2/3 de ambas cámaras del Congreso en Washington, invalidando así el veto que Obama ha prometido imponer a cualquier legislación contra el acuerdo. Desacuerdo. Durante al menos 15 años, Irán no enriquecerá uranio por encima del 3.67%. Reducirá en 2/3 sus centrifugadoras, pasando de tener 19.000 a 6.104. También limitará sus reservas de uranio bajo enriquecimiento, pasará de 12.000 a 300 kilos. El Organismo Internacional de Energía Atómica podrá vigilar todas las instalaciones nucleares en ese país. Estos son los puntos clave de un acuerdo que, más que una resolución, genera posiciones encontradas. Nuestra preocupación, por supuesto, es que el agresivo Estado Islámico de Irán va a recibir un camino seguro hacia las armas nucleares. Muchas de las restricciones, las cuales se suponía iban a prevenir esto, van a ser levantadas y además Irán va a recibir un premio efectivo, miles de millones de dólares, lo que le va a permitir continuar luchando por la agresión y el terror en la región y en el mundo. Este es un error de proporciones históricas. Pocos días después de la firma del pacto, Irán paradójicamente anunció la construcción de 4 nuevas plantas nucleares en los próximos 10 años. Teherán se uniría a un banco de combustible nuclear internacional para vender uranio enriquecido en el ámbito local y comprar uranio natural en su lugar. Antes del acuerdo, esto estaba prohibido. Y aunque Obama sigue insistentemente defendiendo el acuerdo, acaba de reconocer que dentro de 15 años, cuando este expire, lo más seguro es que Teherán vuelva a acelerar su desarrollo nuclear. Una contrariedad que pone de nuevo sobre el tapete una pregunta: ¿es realmente el acuerdo nuclear un mecanismo para evitar una bomba atómica o un mero acto de diplomacia? Hacemos contacto a esta hora con Jerusalén, NTN 24, con los protagonistas de la noticia. Emmanuel Nachshon, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, está con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias por aceptar nuestra invitación y un buen día para usted. Gracias y buen día. Señor Nachshon, según las condiciones negociadas, vamos a hacer un poco de recapitulación de las cosas. Irán deberá reducir su capacidad de enriquecimiento de uranio y permitir la inspección de sus instalaciones. A cambio, ¿qué ofrece Estados Unidos y Occidente en general y la ONU? Levantar las sanciones económicas paulatinamente. A criterio de Israel, que ha criticado esta acción, ¿este acuerdo beneficia a quién?
Sí, en nuestra opinión, el acuerdo beneficia solamente a Irán y nos parece un error de proporciones históricas. El gran problema en nuestra perspectiva, y tengo que decir que no es solamente la perspectiva de Israel, es también la perspectiva de otros países aquí en la región, como Egipto, Arabia Saudita, los países del Golfo. El gran problema es que en el acuerdo se trata solamente del aspecto nuclear y se ignora totalmente el hecho que Irán es un país que apoya el terrorismo, es un país que tiene una estrategia política y militar de apoyo a organizaciones terroristas en toda la región, no solamente contra Israel, lo vemos ahora en lo que ocurre en Siria, lo vemos en el Yemen, lo vemos en Irak y en otros lugares también. Así que cuando se trata solamente del aspecto nuclear, se ignora el potencial muy peligroso de Irán como país que declara de manera muy clara que quiere ser una potencia regional. Y es un gran desafío político y militar para todos los países de la región. Lo que vemos aquí en el Medio Oriente es que lamentablemente los Estados Unidos y las otras potencias han preferido quizás sus intereses económicos y una visión muy optimista que no tiene nada que ver con la realidad en las relaciones con Irán. Los americanos dicen que ellos esperan que en 10 o 15 años Irán cambiará y será un país mucho más moderado. Desafortunadamente, esta esperanza no tiene ninguna base en la realidad. Ahora, señor Nachshon, en las últimas horas escuchábamos una entrevista que se le hizo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien ha vuelto a defender este acuerdo nuclear con Irán, pero esta vez ha reconocido que cuando expiren las provisiones en 15 años, el régimen de Teherán podría volver a acelerar su desarrollo nuclear para obtener un arma atómica. Le pregunto a usted, ¿por qué, si Obama ya reconoce este riesgo que está implícito en este acuerdo firmado entre el G5+1, sigue adelante, sigue defendiéndole? Y más allá también le quisiera preguntar, ¿qué va a pasar si este acuerdo finalmente es aprobado por el Congreso de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con las relaciones bilaterales entre la Unión Americana e Israel, dos aliados históricos? Sí, somos aliados históricos y eso va a continuar, pero es muy claro que se toma ahora un riesgo muy grande con respecto a Irán. Y yo he escuchado también al presidente americano, el señor Obama, diciendo que él no puede saber lo que va a ocurrir en 10 o 15 años. Puede ser en un escenario negativo que en 10 o 15 años encontraremos un Irán fanática como hoy, y con instrumentos nucleares en sus manos. Y eso puede ser un peligro para el mundo entero. Es por eso que no podemos entender cuál es la lógica del acuerdo. Y si es solamente para posponer los problemas 10 años atrás o 15 años atrás, eso no tiene sentido. 10 años no es un largo plazo. 10 años es en 2025. Y podemos encontrar con armas nucleares, diciendo que va a utilizar estas armas nucleares. Ahora, todo eso forma parte del diálogo que tenemos con los Estados Unidos. Tenemos relaciones muy buenas y muy abiertas, son relaciones estratégicas. Y a veces, entre amigos, puede ser que no somos siempre de acuerdo. Ahora, al margen de estas conversaciones, de acuerdo a lo que escuché en su primera respuesta, usted ha catalogado como un día negro en la historia, como un histórico error el día del anuncio de este acuerdo, como lo dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu. Israel teme que Irán quede con una vasta infraestructura nuclear, que Irán también obtenga fondos y que estos fondos se pudieran utilizar, al menos en gran parte, para aumentar la actividad subversiva y su apoyo al terrorismo, incluyendo a Hezbollah y a Hamas. Esto en contra de Israel y sus vecinos. ¿Qué tipo de medidas va a tomar Israel al margen de estas conversaciones que pueda tener con Estados Unidos, de esta coincidencia que puedan tener estos dos países que tienen relaciones, cuando existen estas dudas en el ambiente?
Sí, lo que sabemos, y eso lo sabemos desde 1948, desde que empezó o que fue creado el Estado de Israel, es que cuando se trata de la seguridad de Israel y de los ciudadanos israelíes, es nuestra responsabilidad. Y con toda la confianza que tenemos con los Estados Unidos y otros países, al final del día somos responsables de nuestra propia seguridad. Así que les puedo asegurar que vamos a hacer todo lo necesario para que, a pesar de este acuerdo problemático, la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel se queda en un nivel muy alto y muy bueno. Ahora, el acuerdo está en manos del Congreso de Estados Unidos en la actualidad, más específicamente en manos de la mayoría republicana. Y uno recuerda que hace unos meses atrás el republicano John Boehner invitó a Benjamín Netanyahu al Congreso de Estados Unidos, al premier israelí. No es una mentira, no es un secreto que hay una amistad o una cercanía entre John Boehner y Benjamín Netanyahu. ¿Están ustedes en conversaciones con la bancada republicana en el legislativo americano para impedir que el acuerdo siga adelante, o consideran que es algo de política interna de Estados Unidos y sus relaciones van hasta ahí? No, es un asunto muy delicado. No queremos, y no es nuestro rol, no hay intervención, si quiere, no hay intervención política israelí en el mundo político americano. Pero por otro lado, debido al hecho que es un acuerdo muy peligroso para nosotros, es nuestro deber moral y político de utilizar todas las plataformas posibles y dar de manera muy clara nuestro mensaje. Así que no tratamos de influir a un proceso político interno de los Estados Unidos, pero por otro lado es muy importante que los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado oigan los argumentos israelíes. Y lo que vemos en los últimos días es que los argumentos del Estado de Israel son buenos y que ya hemos oído de dos parlamentarios americanos que han dicho de manera muy clara que iban a votar contra el acuerdo del presidente Obama. Desde Jerusalén, con nosotros aquí en la mañana de NTN 24, Emanuel Nachshon, él es portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. Menos de un mes después de esta negociación en Viena, el régimen de la República Islámica ha anunciado la instalación de 4 nuevas plantas de enriquecimiento de uranio. ¿Cuáles serían los alcances de estas plantas? ¿No es esto quizás una burla hacia la comunidad internacional, este anuncio? Sí, por supuesto, y eso demuestra nuevamente cuál es la posición de Irán. Vemos que desde el punto de vista de Irán, ellos quieren utilizar todas las ventajas de ese acuerdo con las grandes potencias, pero por otro lado tiene su propia agenda. Han anunciado que iban a construir nuevas plantas atómicas. Dicen de manera muy clara que van a utilizar el dinero que va a llegar ahora a Irán para apoyar a organizaciones terroristas. Continúan el trabajo de terrorismo con Hezbollah en el Líbano, con el presidente Bashar Assad en Siria. Así que vemos cuáles son las intenciones de los iraníes, y estas intenciones no tienen nada que ver con paz y con acuerdos. Señor Nachshon, Israel tiene armas nucleares y en la Casa Blanca lo sabían al menos desde 1987. Así lo reveló un informe elaborado este año por el Instituto de Análisis para la Defensa y desclasificado por el Pentágono meses atrás. Le pregunto, ¿no debería también destruir a Israel sus armas nucleares? ¿No sería quizás lo correcto simplemente un mundo sin armas nucleares? Sí, mire, como lo sabe usted, en Israel no hacemos ningún comentario sobre la presencia o la ausencia de armas atómicas en Israel, así que no quiero hablar demasiado sobre el tema, simplemente para decir la cosa siguiente. Israel es un país democrático, es un país responsable, y sea lo que sea, las armas que tenemos aquí en Israel no se utilizan para amenazar a otros pueblos, para matar a otras personas. Tenemos aquí un ejército de defensa para protegernos sin ninguna intención agresiva.
Así que hay una grande diferencia entre Israel y un país como Irán, que dice de manera muy clara que quiere destruir al Estado de Israel y quiere utilizar la fuerza militar para apoyar a su ideología religiosa extremista. Con nosotros ha estado aquí en la mañana de NTN 24 y le vamos a agradecer su tiempo, sus respuestas a Emanuel Nachshon, el ex portavoz del Ministerio de Exteriores israelí. Un buen día para usted. Gracias. Muchas gracias.